Lo primero es agradecerte que hayas accedido cariñosamente y como siempre Mm, un tiempo a poder hablar y encontrarnos y tal. mm. Y luego pues quería tratar contigo un tema relacionado con el deporte porque tú eres muy deportista y lo has sido siempre. Sí, Pero mirar el deporte con cariño desde el punto de vista de salud, porque evidentemente no siempre el deporte se debería de considerar igual. No es lo mm, mismo un deporte de élite y de competición que un deporte que, aunque sea de competición, eh, haya que tratar también el tema de salud. Entonces, espero que resulte divertida la conversación o el encuentro, como sí. lo que se quiera llamar, y que los seguidores o las personas que la escuchen aprendan mucho y se diviertan. Ojalá que sí, ojalá que Pues sí. venga, así Vamos a sea. intentarlo, vamos a intentarlo. Venga, vale. Jaime, yo que sé, bueno, hace mucho tiempo que te conocí Mm, y hace ya un tiempo hemos tenido muchas conversaciones porque sé que eres una persona comprometida, que además te gusta entender lo que haces y te aplicas y te pones a 100 en todas tus posibilidades. así es. ¿Nos podrías contar un poco qué disciplinas has desarrollado a lo largo de tu trayectoria deportiva o sobre todo las que haces ahora? Bueno, deporte siempre. Yo creo que tuve la suerte que de muy pequeño ya en mi familia y el ambiente en el que me encontraba, pues el deporte era algo normal y eso que hoy en día se ve como un hábito que es frecuente, hace muchos años no era tan habitual. No, No no. era tan habitual. Pero bueno, en el colegio en el que yo estaba ya se fomentaba bastante el deporte y desde muy joven empecé. Pues empecé con la vela cuando era muy pequeñito y Ah, luego pues ya continué con el propio colegio con el atletismo, me sí. acuerdo perfectamente, y ahí sí que ya empecé con algunas competiciones en el club en el que estaba. Y ya después ahí, por unas circunstancias, pasé al remo. Y ese quizás sea el deporte que más he practicado un poco en la adolescencia y luego tuve posteriormente unos años también en el que por la cercanía, por la facilidad, por el club en el que Sí. estaba, pues me resultaba muy entretenido, muy divertido. El deporte yo siempre lo conecto con algo que tiene que ver y sobre todo en esas edades, no tanto con salud, sino como en el disfrute, ¿no? Sí, con tema Y lúdico, ¿no? Y de sí, compañerismo, quizá, ¿no? en esas edades yo creo que es muy importante. Y fue posteriormente cuando tuve que dejar de remar por un problema exactamente lumbar y quizá ahí pues era un poco una lucha, ¿no? Porque el deporte me gustaba, pero me encontraba limitado con el tema del remo. Y por una carambola acabé haciendo el triatlón, que es un poco en donde me encuentro ahora. Sí que es verdad que como a nivel sí, podemos decir amateur, aficionado, pero el punto en el que estoy ahora es ese desde hace ya, pues 2011. ¿Vale? Estamos hablando Ah, pues casi, de hace años ya, claro, 10 años. y era un poco distinto de lo que había hecho hasta entonces, porque había hecho deportes de bastante potencia. Las pruebas que yo hacía en atletismo eran pruebas cortas, y el remo, pues también es un deporte también bastante intenso, porque las competiciones, las regatas, normalmente tienen una distancia de 2.000 metros, hay algunas pruebas más largas, pero realmente lo echas todo ahí en 7 u 8 minutos, Sí, ¿no? claro. Y el cambio al triatlón, pues fue sobre todo un cambio importante para las pruebas largas, que eran las que yo hacía y estoy haciendo, ¿no? Hablamos de pruebas largas que cambias intensidad por volumen, con lo cual el tema de las lesiones ahí Claro. es importante, pues porque son movimientos repetidos. En el caso del triatlón, natación, bici, correr, hablamos de un movimiento sostenido y repetido, ¿no? Y claro, ahí fue cuando volvieron a aparecer los problemas lumbares, sí, que Entonces, ya que hablas de lesiones y tú lo pones, como dicen, un poco a huevo, sí. ¿podrías describirnos, sin entrar en algo muy profundo, si no te apetece, pero
¿por qué razón o por qué circunstancia llegaste a mí? Bueno, está claro que yo trabajo con la movilidad y la reeducación del uso de la movilidad. Entonces, ¿por qué razón llegaste a trabajar hasta mí? Bueno, primero llegué ahí, hay que decirlo, por recomendación de una persona para mí importante, como es la persona que se ocupa de mi rehabilitación. ¿Vale? Sí. Hablamos de un doctor, hablamos de un rehabilitador y en un momento dado pues me dice, oye, pues tal y como te veo, creo que hay una solución para ti. Y creo que que entrenas, que disfrutas, que los pasas bien, pero hay algo que te falta y creo que esta persona, que se llama Club Vicedo, te lo puede dar. Y así fue. Era un problema fundamentalmente en zona lumbar, provenía de una ligera estenosis de canal, por no profundizar mucho, como tú dices, y un problema también de movilidad del hombro con el supraespinoso. Y ese fue el motivo de empezar a trabajar contigo. ¿Y tú recuerdas cómo te sentías antes de llegar? Sí, porque hablamos de un problema que me limitaba en las tres disciplinas, ¿vale? Cuando hablamos del problema de lumbar, está situado en una zona central del cuerpo que terminaba afectándome tanto en la natación como en la bici como en la carrera, ¿no? Entonces, sí, conseguí más o menos, previamente a empezar contigo, una especie de control en vida cotidiana, pero en el deporte no. Esto no lo tenía pues porque antes o después acababa saliendo. Tenía épocas buenas, épocas malas, pero tenía una limitación ahí importante. Y en el hombro, fundamentalmente en la natación, pero en lo que es la zona lumbar afectaba a las tres disciplinas, sí. ¿Y tú crees que, bueno, primero tú crees que el trabajo que hayas hecho conmigo, claro, eh, por protocolo me vas a decir que sí, pero entrando un poco más en detalle, sí, pero o no, pero, porque claro, hay que aceptar que a veces funciona y a veces no funciona, aunque en general siempre funciona. Pero ¿tú crees que ha mejorado en algo? ¿Qué es en general lo que tú crees que has mejorado del trabajo que aprendiste a hacer conmigo? Bueno, no, por protocolo no, por realidad, porque mejoró realmente, esa es lo cierto. Y mejoró porque fui conociéndome mejor a mí mismo. Creo que cada persona es un mundo y somos poco conscientes de los movimientos muchas veces que ejecutamos y que hacemos de una forma no Mecánica. reflexiva. Y entonces esto hace que lleguemos al final de esos movimientos sin ver el camino que recorremos, ¿no? Sí, Y entonces yo creo que las cosas que sucedieron fue que yo empecé a ser más consciente de cómo ejecutar esos movimientos, cómo hacerlos, que es muy importante, efectivamente. y conocer qué partes de mi cuerpo intervienen en esos movimientos. Parece que lo que digo es muy básico, pero no es No, tan básico. no, es la realidad. Es que Parece en que realidad es todo básico. claro, Pero pero estamos educados de tal manera y la vida nos hace comportarnos y movernos de tal manera que lo hacemos todo de una manera muy mecánico. automática en la que no Sí. pensamos esos movimientos, Sí, ¿no? yo, fíjate, últimamente, y no le vamos a poner nombre porque además creo que hasta le vas a conocer, hay una persona que hace publicaciones periódicas en redes sociales y que aporta una serie de sesiones prácticas y demás. Evidentemente, se le nota que es una persona que está formada y que además tiene, entre comillas, éxito, pues se lo merece, evidentemente a nadie le regalan nada. Sin embargo, a la hora de hacer esas prácticas, claro, él estará completamente convencido de que lo hace genial y yo no lo dudo, pero le falta la posición. Es decir, si tú estás haciendo un trabajo de respiración y todo tu peso en la pelvis está hacia atrás y estás cerrado como si fueras un caracol, por muy bien que tú hagas la mecánica de la respiración, considerando algo tan básico como tú bien has dicho, que el cuerpo es el contenedor de la respiración, si tu posición con la gravedad no es adecuada,
el movimiento de todos los órganos que tengan que hacer esa respiración, no van a trabajar con libertad. Luego vas a obtener un porcentaje de lo que podrías obtener de organizar tu posición adecuadamente. Entonces, vamos siempre al mismo tema, es decir, que tendremos mucha información en metodología, en tecnología, en buenos profesionales, pero falta siempre una parte pedagógica donde consideras la mecánica de esa persona individualmente. ¿Por qué? Pues porque, como bien has dicho, cada persona cuando llega a hacer deporte, pues uno tiene el pie plano, el otro tiene la rodilla en hiperextensión, el otro tiene el hábito de dejar el peso para atrás, el otro, y eso es lo que forma la imagen, lo que identificamos a cada persona. Pero a esa persona le falta propiocepción, primero a él, para darse cuenta de esos hábitos que debe de poner el contador a cero para a partir de ahí empezar a desarrollar una actividad. De no hacerlo así, como bien has dicho ya tú, la acumulación de horas de mal uso va a hacer que el cuerpo se deteriore muchísimo más rápido y por esa razón llegan las lesiones. Que el mal uso de la musculatura superficial, que es la de respuesta rápida, hace que, como no utilizas la profunda, que es la que sostiene las posturas, al final, como me decían las deportistas de la federación, peta la espalda. Pues sí, peta la espalda. ¿Por qué? Porque la columna se utiliza en todo. Eso es, sí, y que no estamos educados, formados en esa parte del entrenamiento. Eso está llegando, va llegando poco a poco en los últimos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, has nombrado la musculatura profunda. Bueno, yo en mi caso descubrí la musculatura profunda, la descubrí contigo, cuando me decías, tócate aquí, pero es que tú estás haciendo, sí, abdominales, el trabajo de fuerza que hoy en día hacemos, que prácticamente no queda ningún solo deporte que tenga un trabajo específico de fuerza para poderlo aplicar después, cada vez más, pero no es habitual que incluya esa musculatura profunda que tan importante es y que tantas veces hemos hablado tú y yo sobre la parte que está pegada al hueso, sobre eso y esto pues también para mí ha sido una novedad. Y junto con eso, otra cosa que también, por ejemplo, en mi caso ha variado desde que empezamos nosotros con las clases, es a proteger mis articulaciones. Es que eso es vital. Esto que también es algo muy importante, ¿no? Las veces que hemos repetido, las articulaciones no están diseñadas para soportar peso. Efectivamente. El peso se soporta de otra manera. La articulación tiene que estar libre. Eso muchas veces según qué entrenamiento pasa por mi cabeza, ¿no? Pues me alegro un montón que te quede. Claro, si es que en realidad hay dos principios básicos que no podemos olvidar. Una, que tenemos un peso físico corporal y que la gravedad está ahí sí o sí. Entonces, o te alineas con la gravedad y la pones en tu favor o va a trabajar en tu contra. Y eso es el deterioro y el envejecimiento. Y luego, evidentemente, tú lo has dicho bien, las articulaciones sirven para acercar y alejar, para estirar palancas, pero no para hacer fuerza, evidentemente. La fuerza se hace en otro sitio. Y luego está otra cosa, que hemos hablado de ella, y es la respiración. Sí. No puedes respirar igual cuando nadas, que cuando corres, que cuando haces bicicleta, que si llevas un ritmo corto, que si lo llevas largo. Y además la respiración, que es un mecanismo autónomo, por el hecho de vivir todos respiramos, pero lo que no pensamos es que seguramente por inercia no lo hacemos de la mejor manera. Si tú aprendes cómo se produce ese mecanismo, tú puedes dirigir qué músculos y en qué parte activas para que te facilite la acción. Si tú corres y respiras en el diafragma hacia adelante, pues evidentemente va a modificar tu postura con la columna. Pero si tú cuando corres abres las branquias como los peces o como los submarinistas, evidentemente te estás quitando peso.
Pero claro, para eso darte cuenta tienes que tener sensaciones diferentes que para conseguirlas te tiene que dirigir una persona, pues eso, que sepa gestionar eso, Sí, evidentemente. Yo, sí. o sea, Esa es la parte que yo creo que como creo que no paramos de aprender con todas estas cosas y eso yo creo que es la ventaja que tenemos las personas que nos gusta mucho el deporte y que lo eso tenemos es. muy encajado en nuestra vida diaria, pues la verdad buscas siempre cómo andar mejorando. Y yo creo que de todo lo que hemos trabajado tú y yo, esa es la parte en la que tengo que recurrir más veces porque me falta como si dijéramos integrarla, ¿no? El tema de la respiración, hemos hablado de la torácica, la lateral de las Claro. costillas, la abdominal. Entonces, el saber manejar esa respiración que hoy en día es tan importante, estoy en esa lucha también yo ahora con la respiración. Pues eso está bien. Es que además te das cuenta que es un trabajo el que tú desarrollas con la actividad que haces, Mm, pero otro trabajo el que haces contigo mismo para hacer esa actividad. eso Y es. tienes que engranar todo eso, porque en realidad, tú lo has dicho, la persona que es apasionada en cualquier actividad donde intervenga el cuerpo, llega un momento en la vida que como tu cerebro está tan integrado y tan implicado en lo que hace, tú Ujú. no dejas de hacer deporte cuando dejas de hacer la actividad. Yo estoy segura que tú estás sentado leyendo o en tu trabajo y en instantes del momento del día, cuando levantas el brazo, te viene una sensación de seguramente cuando haces una brazada porque no somos trozos. Claro, los usos mecánicos de la musculatura son los mismos. Lo Ujú. que pasa es que lo que varían son las actividades. A mayor actividad o requerimiento de esfuerzo físico, claro, la potencia y todo es mucho más fuerte, pero el movimiento de levantar el brazo es lo mismo para coger un vaso que para iniciar, es el mismo. Eso es. Entonces, claro, cuando tú le pones mucha atención, conciencia y propiocepción, desarrollas la propiocepción en el movimiento que haces para sincronizar el brazo con tu cintura escapular y tu respiración, cuando lo integras, ya lo integras 24 horas al día. No es como la ropa de deporte y dices, Claro, mira, ahora me la pongo y luego me la quito. No, está contigo ya, se ha instalado. eso es. Eso es un proceso. Es un proceso, Es un ese es el proceso. Es un tema. proceso La que... gente cree que es ahora me la pongo, ahora me la quito. No, y cuando la tienes, es como decía, había una película muy buena que hablaba de la sensatez. No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero hablaba que cuando a lo largo de la vida te entra la sensatez, es decir, empiezas a ser consciente de montones de cosas, es como que cada etapa de tu vida empieza a tener sentido y ya no te la puedes quitar, ya la tienes para donde vaya, para bien o para mal o para... Pues es Eso un es. poco así. ¿Podrías decirnos un poco qué mejoras, pues tú y yo lo vamos a entender, pero que se entienda en general, has Mm. podido aplicar, por ejemplo, a la hora del ciclismo, a la hora de la bicicleta, que era donde tú tenías problemas y es donde más problemas hay? De hecho, ahora mismo tengo un ciclista con tu mismo problema. Mm. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que aprendí en la bici y en todo en general son las conexiones de columna-cuello, Sí, columna-pelvis, sí, como si externo. dijéramos cintura escapular, posición de brazo, cintura pélvica, piernas, como si dijéramos ese conjunto de cosas es lo que Sí, yo intento que esté en armonía, más o menos, siempre. cuando estoy encima de la bicicleta, pongamos que estamos hablando de la bicicleta. Sí, Eh, lo que me aporta o lo que me ha aportado es, sobre todo en aquellas salidas que son largas, cuando tú haces una tirada larga de bicicleta, tirada larga para nosotros pues es a partir de 3 horas, pongamos, más de 100 kilómetros. Normalmente la bicicleta tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. En cuanto a ventaja, no tiene impacto, tiene poco impacto o muy poco sí, impacto, muy ¿no? poco, Muy sí. poco impacto, porque realmente, pero ojo, la posición es básica. La Claro, porque es posición, repetida. es decir, al final la posición es básica. Por eso, dentro de lo que es
la biomecánica del cuerpo se convierte en fundamental también otra biomecánica que casi todo ciclista hace, que es la biomecánica de la bici. Tú te compras una bici y automáticamente te dicen, vale, muy guay, la bici es muy chula, vale un pastón, pero cuidado, perfectamente regulado tu altura de sillín, tu distancia de la tija a la potencia. Hay una serie de factores ahí que influyen mucho, y una vez tienes eso ya diseñado, tienes que empezar tú a hacer el movimiento. En el caso de la bici, que me ha aportado, pues cuando el cuerpo te envía alguna señal encima de la bici y a lo mejor estás a 57 kilómetros de tu casa todavía y te manda alguna señal y te dice, pues tienes un aviso en la zona lumbar, tienes un aviso en la rodilla o en el isquiotibial, saber cómo manejar esa situación y cómo modificar. A veces hablamos de modificaciones mínimas, pero que son necesarias, ¿no? Entonces es simplemente un poquito de anteversión, cuidado con la retro que te deja la zona lumbar muy desprotegida. Esa desprotección te puede complicar y te puede llevar a luego a lo mejor pues a estar un par de días ahí enganchado, ¿no? Entonces es ir manejando esas situaciones. Entonces, por ejemplo, mi aprendizaje en el tema de la bici es no asimilar esos dolores, esas molestias como algo de ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Llevas 4 horas en bici, chaval? Pues te tiene que doler. No. No es eso, efectivamente. Eso es. Eso es. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Ya te dije yo que tú eras alumno aventajado. Bueno. Ojalá, sí, ojalá las personas en general fuéramos tan disciplinadas, es cierto, porque a veces es más lo que tú te comprometes contigo mismo, y es cierto, es decir, es que no pensamos que tenemos un cuerpo y que ese va a ser para siempre, y que por suerte o por desgracia, pero cuanto menos pases por el quirófano, mejor. ¿Por qué? Porque evidentemente es una solución, pero esa solución donde te fijan, te cosen, te cortan, te tal, tiene una serie de consecuencias en otra parte, porque cada parte, cada articulación y cada punto tiene su función. Cuando esa se cancela, se anula o se modifica, el tiempo hace que se cancelen otras periféricas. Entonces, claro, eso hay que considerarlo también. Sí, no hemos dicho al principio de la conversación que yo tenía una opción de operación de hombro inicialmente, no recomendada por el rehabilitador, pero sí en opinión de algún traumatólogo. Entonces, no lo veía. Es decir, una operación de hombro, como muchas operaciones, no te garantizan un resultado. No, nunca. Y tiene una vuelta a la normalidad o una rehabilitación muy complicada por la movilidad del hombro. Es una articulación complicada y me hablaban de 6 meses, 3 sin conducir, y dije, bueno, tiene que haber algo más, claro, aparte de pasar por el quirófano, tiene que haber algo más aquí. Y bueno, ese algo más ha sido esto. Bueno, pues qué bien, ¿no? Está muy bien. Oye, y en la natación, ¿qué modificación ves? Porque hemos hablado que en la bicicleta tú ya sabes interpretar las señales te dice, aquí me estoy sobrecargando, allá me estoy, y entonces con un movimiento de pelvis tan simple encima del sillín, hacia adelante y detrás, que lo repites varias veces, pues te da el resultado para terminar el tiempo que tienes que estar encima de la bicicleta. Y luego, claro, ya tienes tus recursos que en tu casa sabes cómo estirar, cómo compensar, para volver, como en el teléfono, enchufas la batería, se recarga, pues tú ya llegas a casa, sabes qué tienes que hacer, batería cero, el siguiente día nuevo para estrenar. Pues genial, de eso se trata. Así es. Y en natación, que además has hablado del hombro, que fíjate, se me había olvidado yo el hombro, sí que es Hombre, verdad. pues en el tema del hombro me impedía, quiero decir, en el momento que estás haciendo el agarre, ¿no? Cuando entra la mano y hace este gesto, ahí había un punto en el que para mí era complicado. Aunque es un poquito técnico hablar de estas cosas, pero ¿dónde creo yo que ha estado una de las claves? Yo creo que en lo que llamamos la cintura escapular, que estamos hablando de algo que yo pienso que tenía dormido. Creo que estaba allá atrás, pero estaba ahí como cogido así, ahí estaba. Entonces, la movilidad escapular, que te acuerdo que tú cuando
cuando profundizas un poco en el tema de la natación y ves a los profesionales y ves a la gente que sabe nadar, en mi club hay gente que nada muy bien y ves que lo hacen bien. Hay gente que de manera natural ya Sí, lo tiene hace, más facilidad, o lo han claro. hecho desde pequeños, no es mi caso, yo venía a hacer el bruto, de tirar del palo ahí en remo y de pronto me encontré con que la natación te echas al agua y voy a decir un porcentaje, pero bueno, el 80, el 90% es técnica, te encuentras con gente con una Sí. técnica perfecta y deslizan y avanzan y luego tú puedes estar muy mazado y muy cuadrado, tirarte al agua y caer ahí como un ladrillo en el Sí, agua y no avanzar, ¿no? sí. Entonces, la técnica se convierte en algo importante. Así concretamente, yo diría dos cosas. Una, el que la zona escapular intervenga sobre todo Eso en es. el agarre cuando tienes que hacer este gesto en el que, me acuerdo, no recuerdo en la palabra que tú me decías, cuando proyectas el brazo hacia adelante Sí. y no me acuerdo qué término. Que No, el omóplato y la clavícula forman parte de la movilidad del brazo, es como la aguja del compás, es decir, algo así es, ¿no? algo así era, sí. Que no, la clavícula y el omóplato tienen que formar parte de la movilidad del brazo, es decir, es que es como una pinza que engancha el brazo sobre la caja torácica de costillas. Entonces, no puedes mover el brazo pensando en el hombro, no, tienes que mover el brazo pensando en el omóplato, en el Claro, recorrido desde el esternón a la columna dorsal. Es claro. algo así. Sí, yo normalmente en entrenamientos intensos de agua, yo salgo del agua y es como si hubiera hecho 1 hora y media de pesas, porque nadaba tan a lo bruto que salía ahí todo inflado. Entonces, Sobresaturado de esfuerzo. claro, y ahora pues yo creo que una parte ha sido el integrar esa parte del omóplato, intentar que el hombro intervenga menos, que tiene que intervenir obviamente, y que trabaje un poco más, sobre todo en el agarre y en el empuje, ¿no? En el recorrido que haces, que intervenga un poquito más como músculo grande la zona dorsal, El dorsal, que sea el sí, el dorsal, ¿no? dorsal y el trapecio detrás. Estabilizar la cintura escapular, te diría quizá. Claro, entonces eso es una cosa. Y otra cosa que no tenía en cuenta y que creo que también es importante es la estabilidad también cuando estamos nadando en la zona del core. Se llama Pelvis, ilíaco. en la pelvis. Exactamente, el tener la posición adecuada ahí también es algo que. Estabilizar la pelvis desde el transverso, desde la musculatura del abdomen. Es que no lo pensamos. Pensamos el concepto que hay de muscular el abdomen es lo que la gente en general llaman abdominales, que nunca entenderé por qué se llaman abdominales, pues en realidad son flexiones. Ujú, ¿No? Cuando tú acortas el recto anterior, la musculatura son flexiones. eso Bueno, es, claro, entonces, cuando tú estabilizas la pelvis a través de la musculatura que une la caja torácica con la pelvis, el tronco te das cuenta que son las sensaciones que tú hablas, que es como que cada componente del equipo, cada músculo está haciendo su papel y tú te sientes como trabajando desde dentro hacia afuera, con lo cual unos músculos se esfuerzan menos porque otros están haciendo lo que tienen que hacer. claro, Algo claro. así. Sí, 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 exactamente. Igual que te comentaba antes, que la parte de la respiración es algo que yo creo que tengo que seguir trabajando. En el tema del agua, sí que la parte del omóplato la tengo más interiorizada, lo que tiene que ver con, dijéramos, mantener durante el ejercicio de natación lo que diríamos un core activo, ¿no? Sí, Una zona, que esto estuviera, que esta parte esté activa, eso es algo que de vez en cuando se me va y tengo que volver. centrarme, ¿no? Bueno, está bien, está Pero bien. bien, pero bien, Ya, bien, pues bien. está bien, claro. ¿Y en la carrera, te acuerdas? Sí, sí, a ver, en la carrera yo creo que también hay muchas cosas que intervienen. Ahí ya casi entraríamos más en lo que es la zona de cinturón pélvico, la zona de la pelvis, con ventajas y con inconvenientes. La ventaja es que si consigues alinear todo eso en la carrera, El peso, sí. tienes mucho beneficio. El problema de la carrera con respecto a la natación o la bici es primero que tiene un impacto muy importante. La carrera tiene mucho impacto, de los Total. tres deportes es lo más lesivo de todo y conforme vamos teniendo una edad,
pues intentamos, pero nuestras articulaciones no son las mismas y quizá de todo sea lo que Y tengamos. la falta de movilidad, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que teníamos un dedo que le faltaba la propulsión y eso hacía que se abría el tobillo? Eso Es es. decir, es un poco la conciencia, como los deportistas trabajan siempre con zapatilla deportiva, las articulaciones del pie y del tobillo no se utilizan adecuadamente. El Con lo tobillo. cual, ¿qué? El tobillo, lo que hemos trabajado con el tobillo. El tobillo, otra. Con lo cual, claro, cuando tú tienes que hacer la propulsión, es decir, trasladar el peso corporal de un pie al otro, si tu tobillo no reparte y tu pisada no es adecuada, pues puedes tener una zapatilla de 300 euros, es que me va a dar igual, vas a tener el mismo problema, es decir, invierte en clases que te enseñen cómo usar tu pie y a lo mejor hasta puedes correr descalzo, por decir algo. Totalmente, sí. Claro, sí. Entonces el entrenamiento debería de hacerse siempre descalzo, pero me da igual un deportista o quien sea. Es decir, si te vas a hacer determinadas actividades, no, pero dentro de un gimnasio donde tienes que trabajar las articulaciones, que estás sobre un suelo controlado, que no te vas a romper, ni hay una piedra, ni hay nada que te corta, deberían de hacerse descalzo, entre otras cosas, porque es la manera de conocer tus pies y tus tobillos. Sí. Si no, te levantas de la cama, los metes, los embutes, te vas a trabajar, los sacas, los embutes en otros y al pobre llegas a la noche y total, que todos los pies están tiesos para arriba, en flexión. Dices, extensión de tobillo, dice, ¿cómo? Es decir, como que esa articulación no tuviera movilidad y fíjate que lo hemos hablado 1000 veces, la cadera y el tobillo tiene rotación, no solo tiene flexoextensión, pero claro, la pierdes por falta de saber que tiene rotación, es decir, no se considera. Eso es, sí, sí. Es que me vas hablando y voy recordando Claro, clases con el tobillo hacia un si es lado, que hacia otro. claro, como son vivencias que hemos tenido juntos, Claro, pues claro. entonces son compartidas, lo que te acuerdas tú, me Sí, acuerdo sí, yo. me acuerdo Pues con un sí. pie mejor, con otro peor, luego en un sentido mejor, otro peor y yo en mi caso con una movilidad de tobillo bastante nula y que poco a poco ha ido mejorando. Y sí que Claro, es cierto seguro. Si yo recuerdo que te sentabas y todo encima de tus tobillos, vamos, eso era impensable de entrada. Sí, 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 y es verdad que es importante. Fíjate que ahora en los últimos entrenamientos que hemos hecho en el equipo, esas cosas poco a poco la gente va siendo consciente y lo van integrando, ¿no? Yo recuerdo pues, a principio de temporada el entrenador un día que estábamos en el gimnasio haciendo un trabajo y me acuerdo que me dijo, esas zapatillas que lleva, y dice, escucha, si vamos a trabajar aquí y vamos a hacer esto, no vamos a ir descalzos porque estamos en un sitio con más Público. gente. Bueno, descalzo me refiero con calcetín. Claro, en este caso el gimnasio tiene una parte arriba que te permitiría eso y hay otra parte en la que no. Entonces utilizamos, no sé si conoces estos, hay muchas marcas, este tipo de zapatilla que se llama Five Fingers. Con dedos. Claro, Sí, tengo unas. es prácticamente plana, quiere decir, Sí, respeta mucho, como si es como dijéramos. una funda para el pie. Eso ¿no? es. Entonces, hay gente que ya lo utiliza, incluso hay algunos modelos que te permiten utilizarlo en la calle. Sí. Y luego sí que es cierto que hay personas que son capaces de utilizarlo, por ejemplo, en carrera, pero ya esta parte ya no es tan fácil. Quiero decir, yo creo que las personas que son capaces de correr con este tipo de zapatilla están muy preparados. Creo que es más delicado. Pero en el día, yo ahora, por ejemplo, llevo unas puestas. Estoy por casa y llevo eso está muy bien. Enséñanos el pie. Claro. ¿El pie o la zapatilla? No, el pie con zapatilla. Aquí está. Pero genial. ¿Vale? Sí, son muy chulas. Claro, es que tú y yo las conocemos, pero a lo mejor no todo el mundo las conoce. Vale, en este caso,
estamos haciendo una entrevista muy casera, ¿eh? Porque Muy casera, sí que es verdad. estamos sacando todas las cosas aquí ya hasta... Bueno, pero Bueno, es bueno que la gente aprenda, para eso eso es. lo hacemos, claro que sí. Bueno, además esta no es de una marca muy específica, estas las compré por internet y si nos Sí. fijamos, hay algunas que sí que separan los 5 dedos. Yo tengo unas, te dejo un minuto, voy a Vale, 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 ves a por ellas. Ya estoy. Jaime, Vale, oye, mira, esas, vale, perfecto, ¿eh? perfecto. Esa He marca es muy corrido con buena. esto en Es la esto, calle y perfecto. caminado y a mí me operaron de los pies, es decir, la rehabilitación fue dura y difícil, pero sí. Mm, qué Es bueno, como un guante, tiene una goma que te protege un poco el suelo, eso pero es. tienes que tener una buena posición y haberte trabajado los 24 huesos, los 27 huesos del pie, porque si no te haces... Esas en concreto las lleva el entrenador, lleva esas. Y mi paso siguiente, yo creo que hay un paso intermedio, creo que lo ideal es eso, y que el paso intermedio un poco es esto, ¿no? Sí, que tiene la forma sin articular todos los dedos. ¿vale? Pero es plano, respeta Sí, sí, bastante, sí, entonces, sí. me lo voy a poner ya. Muy Entonces, bien, póntela, póntela. pero la auténtica Five Fingers es Sí, la que tú nos has enseñado, ¿no? sí. Y estas, pues hay gente que es capaz incluso de correr distancias largas con esa zapatilla, Yo pero... he visto gente en el puerto, en el de carga, detrás. Mm, He visto un par de chicos que me he encontrado varias veces cuando caminaba por allí, ahora ya han cambiado la ruta, mm. que corrían descalzos, corrían Sí, con las zapatillas atadas al cuello, unas zapatillas como estas atadas las llevaban detrás y corrían sin nada, descalzo. eso es, eso ya te digo que era una de las cosas que nos decía el entrenador. Y otra cosa que me recomendaba relacionado con esto es justo eso, dice, estás en casa, la casa está adecuada para ello, camina descalzo, ¿no? Claro, sí, ya es lo que yo digo siempre. Eso es. Pero claro, es una cosa cultural, es decir, deberíamos de los niños olvidarnos de ponerles unos zapatos, es decir, si tú no tienes que caminar por la calle, no necesita un zapato. ¿Para qué necesita un zapato? No, no necesitas proteger su pie está formándose, déjalo que lo utilice, ¿no? Ajá. Es un tema cultural. Fíjate, otra cosa que yo no he hecho, pero que también, pues leyendo y eso me recomiendan, yo no lo he hecho, pero que es positivo, es utilizar separadores de dedos, Sí, ¿no? Entonces también tengo. dice, yo se los cojo a mi mujer porque los utiliza para En pintar. las uñas, sí, claro, Yo me claro. decía, yo se los cojo Sí, porque de vez en sí. cuando y estoy ahí y me los pongo. Y noto cómo los pies Sí, las se abren. articulaciones se van separando, evidente. Claro, si es que si están en el pie apretados y más los zapatos de chico, este tipo de zapato inglés, ¿no? Mm, Que los abogados sois muy... sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando te quitan los zapatos de cordón, pues evidentemente el pie... Además, yo hice una publicación, Eso te iba a decir búscalo en el ahora. muro, Eso te iba a decir, yo estoy recordando sí, una búscalo en publicación el tuya muro. en la que se ve, yo no recuerdo si era un niño o una persona, te voy a decir un nombre, o un indígena Sí. de Sí, una... esa no la he hecho porque creó polémica la publicación, es decir, Ah, una publicación donde no sé si el pie del señor que lleva el zapato tiene el segundo dedo muchísimo más grande porque claro, los dedos del pie se han desarrollado en base a la forma del eso calzado. es. Búscalo en el muro de Instagram y la verás. Sí, sí, sí. Y luego presentabas una con Sí, un pie sí, más me ancho, acuerdo. con los dedos. Exacto. Era una persona que acostumbraba a caminar descalzo. Era muy Sí, curioso eso, ¿eh? Muy curioso. sí, sí. Bueno, pues dime qué le dirías a la persona que sigue pensando que tiene que desarrollar un cuerpo musculado enorme, de un alumno con todo mi respeto y cariño que los llama croissants, Mm. cuando la musculatura externa es tan voluminosa. ¿Tú crees que esa musculatura externa tan voluminosa es eficaz a la hora de trabajar? No, no es eficaz, no es, no es, no es completa. Es decir, que yo creo que al final
los motivos por los que yo en un momento dado hago deporte o tengo integrado el deporte en el día a día, como muchísima de la gente que me rodea o que está en mi equipo o con los que suelo quedar, hablamos de triatlón, pero realmente si no hago triatlón hago otra cosa, o voy a la montaña, y al final lo que buscamos es ser, en muchos aspectos, ser completos, completas. Claro. Intentar que nuestro cuerpo nos acompañe a muchas cosas y una de ellas es el deporte no lo es todo. Entonces, si estás buscando ese equilibrio, tiene mucho más sentido el que nuestro cuerpo sea dinámico, sea flexible, sea fuerte, claro que sí, sea fuerte, Y pero que sea saludable para todo el tiempo que nos tenga que acompañar, ¿no? ese médico rehabilitador que tú y yo conocemos bien, Sí, por no no sé si lo ponerle podemos decir, nombre, igual se puede sí. comentar porque le tenemos Pues mucho. igual sí, porque no sé por qué. Pues nada, pues con Paco Cholvi, una de las cosas Sí. que cuando hablaba yo con él, y bueno, y una de las cosas que me dijo, mira, me gusta porque me gusta tu planteamiento, me dijo, cuento esto no como algo positivo mío, sino como algo que a él como médico le gustó, ¿no? Y cuando hablábamos de los Ironman o de las pruebas o de los entrenamientos que son duros, yo a él le decía una cosa, y es que realmente las personas que yo tengo a mi alrededor no tienen tanta necesidad de hacer pruebas límite como esas, como son los Ironman que llevamos hechos, sino de disfrutar del camino hasta llegar a ellos, que eso es muy Claro, si es que en importante. realidad es lo que te llevas. Claro. Y luego la frase siguiente que le dije, mira, yo sé que esto se va a acabar, yo no voy a estar haciendo pruebas de Ironman toda la vida, me reinventaré como llevo toda la vida reinventándome en los Ya deportes. encontrarás otra cosa, evidentemente. Claro, entonces Sí. le dije, yo quiero coger el camino adecuado para hacer deporte hasta los 90. No sé cómo tengo que hacerlo, pero mi objetivo, entonces me dijo, me gusta esa mentalidad, ¿no? Claro, si es que es la más inteligente. Al final te das cuenta que es inteligencia práctica, es decir, es aceptar lo que hay y sacarle el mejor partido en tu mejor versión, lo que llaman tu mejor versión. Es decir, ¿para qué te vas a empeñar en hacer algo que va a llegar un momento que tampoco te va a satisfacer? Porque es que como el ego ya llega un momento que ya no quiere más ego, es decir, ya está saturado, quiere más disfrute, relajarse un poco. Eso es, eso es. Así que, por tanto, ¿qué tipo de fisonomía, qué tipo de cuerpo es el que más te acompaña para conseguir eso? Pues obviamente un cuerpo equilibrado, ¿no? Claro, el que tiene capacidad de ajustarse a todo. Que toca elasticidad, pues se deja estirar. Que toca correr más o tener fuerza, pero es que tampoco tiene más fuerza el que más volumen muscular tiene. Además, eso está demostradísimo fisiológicamente y químicamente. Hay investigaciones respecto al tema, pero bueno, aquí cada uno respetamos todo tipo de opiniones Sí, y esto hombre, no es una crítica, es un comentario. de hecho, en mi caso particular, que venía del remo y con mis 90 kilos Yo te conocí muy grande. Claro, entonces, de alguna manera, el ir adaptándote al triatlón con pruebas largas, no pruebas cortas, te va modificando sin que tú quieras un poco la Claro, fisonomía. Y entonces, conforme vas avanzando, conforme vas cambiando, tú también te vas sintiendo mejor. Y evidentemente. en este camino he encontrado a mucha gente, he aprendido de mucha gente, por supuesto Claro, contigo he aprendido muchísimo y ya lo sabes, pero ves a gente muy fuerte, si tú ves a los profesionales que se dedican a las pruebas de larga distancia claro, y los evidentemente. ves compitiendo, son gente muy fuerte, muy fibrada, muy fuerte. Los ves vestidos y te dan ganas de darles un bocata de jamón. Decir, vamos a ver, Sí, chaval, estás sí. muy hecho polvo, pero no Aquí, estás hecho. Realmente sí, son sí. gente que una vez están, los ves muy, muy, muy delgaditos, muy tal, pero no es así. Realmente luego los Está ves en claro. competición y es gente muy, muy fuerte. Como si dijéramos, es el perfil de triatleta de Sí, larga distancia, ¿no? pues sí. Así que, Bueno, algo que quieras aportar para despedir. bueno, pues que creo que es importante cuando, en mi caso particular, nos hemos centrado mucho en el deporte, pero considero que lo que nosotros hemos aprendido, lo que yo he aprendido contigo en cuanto a la propiocepción, en cuanto a conocer el cuerpo, en cuanto a la movilidad,
va más allá de lo que es el deporte, ¿no? No hemos hablado de cómo, por Claro, ejemplo, he trasladado yo eso, pero también en vida cotidiana, en cómo me siento, en cómo me organizo, también yo creo que tiene mucho beneficio. Que, claro que lo tiene. dicho esto, creo que sí que el conocimiento de lo que aprendemos en esa propiocepción y todo lo que es la movilidad del cuerpo tiene muchas ventajas. En mi caso, hablamos de deportista de toda la vida, desde que prácticamente nací hecho deporte y en muchas fases, ¿no? Para mí, para una persona que sea profesional del deporte, que no es mi caso, creo que esto es muy importante. Hoy en día, cuando hablamos con un profesional, hace unos años no se hablaba de esto y ahora está claro que es fundamental. Hace unos años no se hablaba de nutrición y ahora la nutrición es básica. La Sí, nutrición, todo el mundo, yo antes entrenaba y entrenaba a lo bestia, está claro. entrenara y daba igual lo que comía después o dejaba de comer. El descanso, el estrés, todas estas cosas, estamos hablando de elementos. El tema psicológico antes no existía. Entonces, todo lo que es el deporte ha cambiado. Creo que un profesional eso lo tiene más o menos organizado, pero el grueso de la gente que hace deporte no es profesional. El deportista amateur, el ciclista de fin de semana, Ese, que sí. sale cuidado porque yo creo que hay, con todo respeto hacia los profesionales, creo que ahí está el grueso de gente que necesita saber esto y necesita conocer un poco para evitar las lesiones y de ahí tenemos, pues por ejemplo, ahora mismo una de las profesiones que yo creo que más trabajo tiene son oficios, porque Pues sí. realmente nos lesionamos y acabamos yendo a Pero los... fíjate, la falta de información, de conocerte a uno mismo, hace que la persona, su propia ignorancia, entre comillas y con cariño, o la falta de información, hace que se convierta en un adicto de la fisioterapia. Pero los fisioterapeutas que son honestos con su profesión también están de acuerdo en considerar que llega un momento que la fisioterapia también es limitada, porque tú te rompes de aquí, te arreglan muchas veces, pero el cuerpo se va deteriorando. Es decir, si tú no cambias el uso y tus hábitos inadecuados, pues va a llegar un momento que también la fisioterapia no te va a poder arreglar. Es No, decir, que claro, te tienes que responsabilizar de ti. Es decir, que claro. somos muchos ya y que nos gusta a todos tener una vida completa, saludable y demás. Y aquí entra lo que tú bien has dicho, un tema holístico, ¿no? Es decir, el tener una vida saludable que a todos nos preocupa, no por nada, sino para enfermar lo menos posible y necesitar lo menos posible de personas que nos reparen, implica tener una salud y una información holística en alimentación, nutrición, en salud para el dormir, en entender qué es el plan horizontal cuando te vas a dormir, en saber elegir la almohada o los soportes que necesitas hoy, que no tienen por qué ser los mismos de mañana, como no te pones mañana la misma camisa que te pones hoy. Es decir, pero claro, es una manera de entenderlo diferente. Ahí, Entonces, pues eso, hay que cuidar la movilidad, la actividad deportiva, como bien has dicho, que se tiene que ir ajustando a las etapas de la vida y a tus posibilidades, y que todo está genial si lo sabes entender bien. Y bueno, y ahí estamos. y educar. Educar, exactamente, que Educar, quiere además decir tú te que, dedicas a educación. claro, en parte sí, y educar me refiero a que todo esto que hablamos aquí también hay una forma de hacerlo y es que la gente desde pequeña interiorice eso y para eso nos falta mucho recorrido. A mí me da Sí, sí nos falta recorrido. envidia sana cuando en otros países que tienen menos posibilidades que nosotros, en los países nórdicos, por ejemplo, Está claro. la gente no se plantea si le apetece hacer deporte o no. La gente, igual que come, duerme, trabaja, en su Como la, organigrama está Sí, hacer está deporte, eso, ¿no? como la música, la Eso, danza la música y tiene... como otra serie de actividades artísticas, es decir, Falta, entran en el pack. nos falta ese paso y en la educación habría que entrar en eso y luego es un tema muy amplio, pero bueno, y luego en el Sí, tema de la adolescencia, pues exactamente igual, ¿no? Yo siempre digo que unos
padres que tienen un hijo o una hija que está ilusionado o vamos a decir enganchado, ahora que en esas edades los chavales se enganchan a las cosas. Sí, sí, claro. Unos padres que tengan unos hijos enganchados a un deporte es un regalo. Yo también lo creo. Es un regalo. Entonces tú dices, También a lo ver, creo. hay que potenciar esa parte porque es una forma muy importante de enseñar también y les ayuda a otras cosas, les ayuda a sacrificarse, Modelas del cerebro, ¿no? Es decir, los hábitos y las actividades y todo. conseguir metas, les ayuda a saber perder, que hay que perder muchas veces, tenemos que saber perder, les Y no es ayuda a saber ganar. despectivo, forma parte del aprendizaje. Saber ganar, a veces es más complicado saber ganar que saber perder. Todas esas cosas te las da el deporte. Y entonces, una de las cosas que más me cabrea a mí es cuando de pronto hablo con algunos padres y me dicen, no, le he quitado el entrenamiento porque ha sacado malas notas. Y digo, mira, quítale lo que quieras, quítale la consola, quítale. No le quites el deporte a tu hija o a tu hijo como castigo, nunca, jamás. Nunca hagas eso. No, Mala solución. el beneficio que tiene es tan grande. Entonces, yo creo que lo que nos falta es integrar eso e integrarlo con la parte que tú nos aportas, que es tan importante. Y es, hacer deporte es bueno, pero es muy importante que le sumemos el conocimiento de lo que hemos hablado tú y yo tantas veces, de la movilidad, ¿vale? De la propiocepción. Yo creo que las dos cosas deben ir unidas y ese Deben, camino deben. es... Pues así es. Bueno, yo me lo he pasado genial. Yo también. Pues esto lo repetiremos otro día. Repetiremos. Yo creo que Repetiremos. ya queda Muchísimas menos. gracias, Jaime. A ti, como Que siempre. tengas un buen fin de semana y tan cariñoso como siempre. Igualmente, gracias a ti. Cuídate mucho. Me alegro mucho de verte. Hasta Chao. luego. Adiós, adiós.